Jorge Muñoz, candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, que está de moda después del debate. ¿Qué pasó en el debate, Jorge? ¿Ah? Mira, ha sido un momento de un quiebre. Hemos expuesto las cosas como nosotros siempre las hemos venido diciendo, pero tuvimos, digamos, la suerte de que nos estaban viendo, nos estaban mirando. Y en mi discurso, Nicolás, siempre está el ciudadano por delante. Y eso le ha gustado a las personas porque esta es una ciudad, lamentablemente, en los últimos tiempos nos agrede. Lejos de ser nuestra casa, lejos de ser el lugar que nos acoge y que nos da una visión de futuro, Lima se ha vuelto una ciudad muy hostil. Claro, pero para el ciudadano promedio, por ejemplo, yo te lo digo como ciudadano, que además soy un ciudadano especial porque encima soy periodista, o sea que tengo acceso a información a la que el ciudadano común y corriente no tiene acceso. Entonces ya la sufro como ciudadano. O sea, cuando tú vas por la calle, el otro día, por ejemplo, me pasó una cosa muy graciosa. Me estaba grabando en la calle en medio de un atolladero quejándome del tránsito y de un micro me dicen, cuidado que te chorean el celular. O sea, no te puedes ni quejar del tránsito. Eso es lo que sufre el ciudadano todos los días. O sea, sientes que la ciudad no tiene autoridad. ¿No es cierto? Que nadie se hace cargo de los problemas. Por eso que hay que poner autoridad, por eso que hay que trabajar, por eso que hay que ser totalmente honestos en el trabajo que se está proponiendo. Y Jorge Muñoz tiene esa capacidad. Yo tengo experiencia, 22 años vinculado al mundo municipal. He sido gerente municipal, 3 veces regidor, 2 veces alcalde y estas últimas 2 veces, digamos, gestión municipal en Miraflores, 8 años exitosos. Y además, en toda esa trayectoria, Nicolás, no tengo una sola acción penal abierta, ni cuestionamiento, no hay nada de eso. Yo quiero ofrecerle lo que es Jorge Muñoz a la ciudadanía de Lima. Ahora, hubo dos momentos, porque yo creo que siempre es importante, porque te lo van a enrostrar además tus competidores. Ha habido dos temas que fueron controversiales en relación a ti. Uno, la polémica que se armó por el tema de los estacionamientos en Miraflores. Si era bueno para la municipalidad, si acá en realidad lo que había era el interés de alguna compañía que quería tener el servicio de estacionamiento. O sea, ¿en qué terminó finalmente esto? En cosas buenas para la ciudad. Mira, todo esto nace con un plan integral de ordenamiento vial, que es anterior a cualquier situación de una iniciativa privada, y después viene la iniciativa privada, la gana una empresa española, la empresa española no honra sus obligaciones, le ejecutamos una carta fianza de $250,000. Un día antes de esta situación me llama el presidente de la compañía desde Madrid y me dice si se podía aplazar el tema de darles la buena pro. Yo le dije que no, que teníamos un cronograma que había que cumplir, que era riguroso, y él me confió en esa llamada que tenían problemas financieros. Tú te imaginarás que si una persona que te dice aplázame esto porque no me alcanza la plata, es un doble riesgo, ¿no? Yo no podía, claro, no podía violar la norma, y dos, en el supuesto que lo hubiésemos aplazado, era una empresa que no era solvente. Que no te daba la garantía. Así es. Entonces se llama legalmente a la segunda que quedó en el segundo puesto, y este era un consorcio. Ese consorcio tenía capitales peruanos, chilenos y españoles. Alguno de estos capitales le terminó vendiendo a una empresa administradora de playas de estacionamiento de acá de Lima, del Perú. Y entonces esa es la que está llevando a cabo el tema. Pero digo que ha sido buena la tenencia de una playa de estacionamiento porque lo que hemos hecho es ordenar el corazón de la ciudad y poner los carros en una zona ordenada. Hemos logrado también ampliar las veredas y en nuestro plan de gobierno, tanto de Miraflores como de Lima, el peatón ocupa el primer lugar. Hemos logrado ampliar las veredas del Arco, uniformarlas. Tú te acordarás cómo eran las veredas del Arco. Producto de problemas de los años 70, de la época del terrorismo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que pasabas por el Manolo, por poner un ejemplo, y tenía unas baldosas. Caminabas un poquito más, él tenía otras baldosas. Todo eso lo hemos uniformado. Antes era, cada uno ponía lo que podía poner. Tenemos, como te dije, veredas más anchas, tenemos ciclovías, no hay los estacionamientos antitécnicos, donde antes la gente se estaba queriendo estacionar hacia la mano izquierda, que te generaba colas, bocinazos, más CO2 de los carros que estaban parados. Todo eso desapareció. Ahora, el otro tema controversial fue el del incendio en Larcomar.
y de si la responsabilidad alcanzaba también a la municipalidad o no, si la municipalidad hizo o no hizo lo que tenía que hacer en términos de prevención, de control. Sí. ¿En qué quedó ese tema? Mira, honestamente lamento mucho un hecho de esta naturaleza. Es algo que a mí me genera muchísimo dolor. Se generó una tragedia que no debió haberse generado nunca. Fue un aprendizaje para nosotros y yo mismo he decidido desde ese momento multiplicar por 3 los controles de la municipalidad para que eso no suceda nunca más en Miraflores ni en ningún lugar de Lima. Y ese es el aprendizaje y ese es el norte que nosotros le hemos dado a esta situación dolorosa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia tuya con los otros candidatos? Porque, digamos, está más o menos claro cuáles son los problemas de la ciudad y yo creo que incluso los diagnósticos que se han hecho sobre problemas tan críticos como el tránsito o como el problema de la seguridad, o sea, hay diagnósticos y hay soluciones. Sin embargo, más del 50% de la gente no sabe por quién votar porque nadie convence a la gente. Es decir, esto es una campaña donde no se ha logrado generar pasiones, ¿no es cierto? Y credibilidad, ¿no? Esto o esta candidata sí es, ¿no? Ya están comenzando a nacer esas pasiones, ese amor. Ya, después del debate tú dices que han empezado a surgir los Muñoz lovers. Sí, yo de verdad que no tengo que llamarlos así, pero se ha comenzado a generar una corriente de gente que nos ha visto, sabían de la experiencia probablemente, o algunos no, y han escuchado, y ahora están adhiriéndose a la candidatura. ¿Por qué creo que ha pasado esto? Porque hemos tenido etapas muy claras. Tuvimos un mundial que nos distrajo a todo el mundo estaba pegado al televisor, los que estábamos en Lima, y algunos viajaron a ver a la selección en Rusia. Pasa el mundial y nace la otra etapa, que son los audios, los hermanitos, claro, ¿no? Todo el mundo se comienza... O sea, como que la gente, tú dices que un factor determinante ha sido que la gente ha tenido la cabeza en otra cosa. Y una vez que terminaron, o mejor dicho, se calmaron un poco los audios, porque parece que van a seguir saliendo otros audios, viene el tema del referéndum. Y entonces la gente ha estado en otro canal. Ahora recién se abren las luces, las cámaras, hay un poco más de focos con relación a las propuestas de los candidatos. Entonces yo digo, estos 10 días que quedan son muy importantes para que las cosas se consoliden. Y ayer yo le decía un poco en broma, un poco en serio, un periodista, le digo, compra tu, periodista además de un determinado medio, le digo, compra tu comercio el día domingo para que veas la foto del ganador. Yo te estoy dando la primicia. Tú dices que la encuesta, porque se va a hacer encuesta, o sea, pero me refiero, el 7 de octubre son las elecciones, sería el día siguiente, ¿no? Entonces, las cosas son importantes ahora, se están comenzando a ver ya las propuestas, ¿no? Ahora, está claro que un tema es el transporte y un tema es la seguridad, ¿no es cierto? Y como te decía, las soluciones están claras, ¿no es cierto? O sea, uno, por ejemplo, no entiende por qué todos los días en las mismas esquinas hay los mismos atolladeros, los mismos problemas. Es decir, y encima está claro lo que hay que hacer y nadie lo hace, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que hay un problema de no concepción en los distintos candidatos, y eso es la diferencia con Jorge Muñoz. La gente te va a hablar, tú los vas a escuchar, te van a hablar del problema de seguridad, te van a hablar del problema del transporte o movilidad, como quieras llamarlo, te van a hablar del recojo de basura, pero no están viendo el verdadero elemento o la causa que genera todos estos problemas. ¿Y sabes cuál es el verdadero elemento o la causa? Que no se ha planificado la ciudad. Esta ciudad lamentablemente se ha dejado crecer por inercia. Castañeda, que fue te lo dije creo en algún programa tuyo en la radio, fue un buen alcalde en su momento. Este último periodo está gobernando de espaldas al pueblo. Entonces eso no es bueno. No ha sentido que la ciudad sigue creciendo. Inclusive el otro día alguien me decía, las cosas que se planificaron en los 80s, las cosas que se planificaron en los 90s, ya no son cosas que son aplicables a la ciudad. Inclusive el plan al 2035 que hizo la señora Villarán, que se encarpetó, que no se ha utilizado, cuando se rescate va a haber que ponerlo al día, porque el dinamismo de la ciudad es tal y el crecimiento de la ciudad es tal que tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjate lo que está pasando, y eso es un tema que nadie habla tampoco. Mientras que tú y yo estamos conversando muy gratamente, tenemos algunas megatendencias que se van dando en el mundo.
Te puedo hablar de la megatendencia de la tecnología de la información, la megatendencia del cambio climático, pero hay una que nos afecta directamente en las ciudades, el crecimiento de las ciudades, el crecimiento en las urbes. Hace algunos años Jeffrey Sachs, que es un economista muy connotado, decía que para el año 2030 íbamos a tener 60 millones de personas viviendo en las urbes, o el 60%, perdón, de las personas viviendo en las urbes, esa era la cifra. Hoy en día se discute si ya no es esto mayor, si es 80% de las personas viviendo en las urbes. Y de hecho Lima está sufriendo una migración cada vez mayor, no solamente de los nuestros, sino de los ajenos. ¿A qué me refiero? Migraciones de la sierra, de la selva y de Venezuela. Y encima los venezolanos que van llegando. Entonces todo esto es un asunto que no se ha planificado y tenemos una ciudad que es caótica, nos agrede, debería ser una ciudad que nos lleve al futuro. Otro día en una exposición yo les pasaba algunas fotografías de algunas zonas, como por ejemplo el Cerro del Pino, pero no hay mucha diferencia cuando pasas esa fotografía del Cerro del Pino con algunas favelas brasileras o con alguna parte de Caracas. Les pasaba también estas fotografías a las personas y les decían, ¿ven esto? ¿No parece Lima? Por supuesto que parece Lima. ¿Pero por qué? Porque hay un fenómeno de urbanización muy profundo que hay que atacar. Y eso no se ha atacado realmente. Y yo sí lo voy a hacer. Ahora, eso implica una perspectiva distinta, ¿no es cierto? Porque es algo así como que tienes la opción de responder como poniendo parches, digamos. Se van presentando las situaciones y vas respondiendo a ellas, pero no tienes un plan de largo plazo. Y eso tiene que ver, transversalmente con cada uno de los problemas. Ahora, hay un asunto de fondo, o varios acá. Uno tiene que ver con el tema de la autoridad. O sea, ¿por qué Nueva York tiene un solo alcalde y Lima tiene, no sé cuántos tiene en este momento? 42. 42. Central, o digamos el metropolitano, 43 alcaldes, ¿no? Ahora, yo quisiera decirte algo. Nuestro plan de gobierno no es un plan parches, sino es un plan que tiene una visión para los próximos 50 años. Y tú dirás, oye, pero ¿cómo es eso si tú solamente vas a estar 4 años? Porque queremos dejarlo como una suerte de legado para continuar las cosas. Yo te pongo un ejemplo, ya que has hablado de Nueva York. Son ciudades emblemáticas para mí, Nueva York, Bogotá, Medellín. Y te quiero decir que acá, en estos 3 casos, lo que se tenía era un verdadero alcalde en cada uno de los sitios. No una persona que quiere ser ministro del Interior, ni un sheriff, ni alguien que va a hacer cosas que no le corresponden al alcalde. ¿Qué necesita Lima? Lima necesita un alcalde. Y entonces, así como Federico Gutiérrez es el alcalde de Medellín y lo está haciendo muy bien, y además está continuando todas las cosas de sus antecesores y tiene una visión de futuro para Medellín, lo mismo pasa con el alcalde de Bogotá y lo mismo pasaba en su momento con el alcalde, por ejemplo, exitosísimo para la lucha anti-inseguridad, digamos. ¿Quién fue el alcalde? Rudolph Giuliani, que trabajó de la mano con Bratton. Entonces, esos elementos o esos ejemplos tienen que ser ejemplos ejemplificadores para nosotros. Y yo coincido plenamente que Lima necesita un alcalde. No necesita alguna otra persona con otras características. Para un ministro del Interior podemos elegir al ministro del Interior, ¿no? Toma mientras, entonces, eso es Aurresti. Bueno, tú lo dices, yo no, pero no ni necesitamos tampoco contratar a los chistosos, ¿no? Porque cuando tú escuchas, los chistosos son muy graciosos, qué sé yo, pero no sé, pues yo les tengo mucho respeto, son mis amigos, pero no son alcaldes, ni tienen esa vocación. ¿Qué dice? Que Urresti es el eslabón perdido entre el chistoso y el sheriff. ¿Ah? Es una buena descripción. Es una buena descripción. Ahora, ¿por qué no Renzo Reyardo? Porque Renzo Reyardo, mira, si tú lo analizas, es una persona que no concluye las cosas que él comienza. ¿A qué me refiero? Mira su hoja de vida. Renzo Reyardo no ha terminado sus estudios, pudiendo haberlo hecho, pero no los ha terminado. Renzo Reyardo no concluyó investigaciones importantísimas en el Parlamento que tenían que ver con temas de corrupción, temas de la bioceánica, por ejemplo. No lo concluyó.
Renzo Reyardo iba a ser candidato a la presidencia, o mejor dicho, fue candidato a la presidencia y se bajó del coche en algún momento. En vez de luchar hasta el final, dijo, no, mejor salvo mi inscripción y me bajo del coche. Renzo Reyardo no preparó su plan de gobierno, presentó 4 hojas. Después las amplió. Y cuando las amplió, resulta que lo que había presentado tenía color amarillito. ¿Este color? Era un plan de Castañeda, que lo había copiado. Entonces, todas esas cosas... y además su expertise, es un expertise, lo dijo Urresti en un programa tuyo. Él es un presentador del grupo Terna, que fue creado, dice Urresti, por él. Claro. Entonces, Urresti dice que él es el papá del grupo Terna. Entonces es el abuelo de Reyardo, ¿no? Sí, es el papá. Pero fíjate, por esas razones creo que él es una magnífica persona, yo le tengo mucho aprecio, pero no está capacitado para ser alcalde de Lima, y eso tiene que estar muy claro en la mente de las personas. Ahora, el tema de la corrupción, porque, o sea, digamos, está claro que cuando tú como ciudadano estás en la calle sientes el desamparo, decir, Dios mío, ¿dónde está el alcalde? Es así como, ¿dónde está el piloto? ¿No? Solo que la película era chistosa y nuestra vida no es chistosa para nada, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, y yo te decía el perjuicio que te significa en términos de información ser periodista, que te enteras de todo, entonces te enteras cómo se están levantando en peso a la ciudad mientras no se resuelven los problemas. Entonces, eso es lo que te pone en el centro de la discusión, la calidad de la persona a la que tienes que elegir y la necesidad de que esa persona se comprometa con que la corrupción se acabe en serio. Yo estoy comprometido en ese sentido. Mi vida es una vida que no es un discurso anticorrupción, sino que es una vida que es un ejemplo anticorrupción. Yo puedo demostrar con mi vida, con mis hechos, con lo que es Jorge Muñoz, cómo he actuado siempre, alejadísimo de la corrupción. Y que no les quepa duda a las personas, y lo digo ante ti y a tus seguidores, que yo me comprometo a luchar contra aquellas situaciones de corrupción que puedan haber habido en la Municipalidad Metropolitana. No me va a temblar la mano para caerle a quien tenga que caerle. Así me he comportado yo toda la vida y así me comportaré más adelante. Mira, ayer, y hablando de que esto no es un discurso vacío o algo falso, ayer hemos abierto nuestras cuentas de campaña y hemos dicho qué cosa hemos hecho, quién nos ha financiado, a dónde ha ido ese dinero. Y eso ha generado una suerte de cosa simpática, el Muñoz Challenge, para que los demás candidatos abran a ver si abren su cuenta. Pero no lo van a hacer, Nicolás. ¿Sabes por qué? Porque muchas, no digo que todas, pero muchas de esas financiaciones en estos candidatos que están compitiendo contra mí no son honestas. Yo te puedo decir, hay un caso de un candidato que hace muchísimo tiempo tiene paneles por todos lados y paneles monumentales. Y de pronto tú veías en el verano pasado las avionetas que salían con una cola publicitaria que decían su nombre. ¿Cuál era eso? Cuatro veces al día vuelos. ¿Cuánto te cuesta un vuelo en esas avionetas? ¿Ah? Y yo te digo, yo lo sufro para poder poner un panel, tener un unipolar. Es un sufrimiento impresionante, porque yo no tengo dinero, pero sí tengo amigos, me han ayudado algunos correligionarios también. Hemos puesto y hemos hecho lo que hemos puesto, y sé lo que cuesta. Multiplica eso por N. Por ¿no? todos los veces que han pasado, ¿no? Eso es verdad. Es decir, lo que yo te decía es que el ciudadano promedio siente el desamparo cuando está en la calle, es víctima de la inseguridad, del caos en el transporte, de todos los problemas que hay, ¿no? Pero cuando tú eres periodista y tienes información, o sea, la gente se pregunta, ¿y dónde está el alcalde? ¿No es cierto? Y como, ¿dónde está el piloto? Que es como, que fue muy chistosa la película. Pero en nuestro caso no es chistoso, pues, ¿no? Que no esté el alcalde. Pero cuando tú eres periodista te enteras de que están robando, pues, Jorge, porque están robando, en eso están. O sea, lamentablemente hay muchos alcaldes que lo que quieren es llegar al ciudad municipal para robar, ¿no es cierto? Hay que cambiar esa cultura, hay que erradicar esa cultura. Mira, es claro, por ejemplo, lo que ha pasado en sitios como Villa María del Triunfo, en La Victoria, y por coincidencia, todos estos casos, más unos cuantos más en el sur, han sido alcaldes de Solidaridad Nacional. Si los periodistas saben o tienen información, hay que ponerla a disposición justamente
de las instituciones tutelares para que se haga un trabajo y hay que limpiar la casa. Yo soy convencido de que tanto tú como yo, como todos nosotros, tenemos responsabilidad para hacer que nuestras instituciones sean instituciones más limpias, ¿no? Porque eso es lo que queremos, eso es lo que nos merecemos, eso es lo que quieren nuestros hijos o quienes vengan después de nuestros hijos. Entonces, hay que hacer un trabajo muy serio en ese sentido. Mira, ahora que tú hablas de ¿y dónde está el alcalde? Yo escribí un artículo para la República Web que justamente se llama así, ¿y dónde está el alcalde? Y decíamos ahí que ahí había un tema donde hay 10 ejes para proponer a la ciudad que tienen que ver justamente con estas mejoras de la ciudad a las que se tiene que comprometer un alcalde para evitar todas estas situaciones y además cosas que no han sido bien atendidas, estas situaciones de corrupción que hemos mencionado, ¿no? O que tú has mencionado. Ahora, por ejemplo, ¿qué vas a hacer tú si fueras alcalde? Aunque te veo convencido que sí lo vas a hacer, pero digamos, ponte que tienes razón, que tu sentimiento coincide con la realidad. ¿Qué vas a hacer con los peajes? Porque ahí hay no solamente una mala decisión desde el punto de vista de gestión, porque eso de traer una concesión por 40 años y que, ¿no es cierto? O sea, hay una decisión perjudicial, pero hay corrupción, porque detrás de esa mala decisión lo que hay es billete, ¿no es cierto? Mira, lo que huele mal hay que investigarlo, ¿no? Y esto no huele bien, hay que investigarlo y hay que ser muy claros para sancionar a las personas que estén involucradas. Ahora, fíjate, ¿eh? La posibilidad de concesiones, la ley te dice que puede ser hasta 60 años, ¿no? Yo no me preocuparía si fuese por 50, 60, no sé, el máximo, ¿no? Hay que preocuparnos si esto no sirve a los ciudadanos, sino que ha servido a algún interés subalterno de alguien, ¿no es cierto? Esas son las cosas en las que hay que incidir. Entonces hay que investigar el peaje. El peaje que no te sirve a ti o que le genera una sobrecarga a un ciudadano, hay que ver por qué está dándose eso. El caso de Puente Piedra es clamoroso, pero no solamente es el caso de Puente Piedra, sino cuando tú entras regresando del norte al sur, a Línea Amarilla, y pagas 5 soles 30 al entrar a Línea Amarilla, después de algunos kilómetros, pocos, no son más de 7, tienes la opción de salir hacia La Victoria, a una zona donde si sales ahí de noche te van a asaltar, probablemente. Es muy riesgosa, está muy mal diseñado. Y si sales hacia lo que es la vía de evitamiento, llegas a La Molina, vas a tener que pagar otros 5 soles. Entonces, claro, echa ploma 10 soles 60. Por algo que no ha pasado de 20 kilómetros, la verdad que no suena bien, ¿no? Entonces hay que investigar las cosas y hay que actuar con toda la firmeza. Ahora. Claro, porque en realidad estás pagando 5 soles 30 por pasar por un túnel, más o menos, ¿no? Pero es un túnel interesante de 2,5 kilómetros, ¿no? Esa parte yo la respeto, la veo bien, pero hay que ver toda la extensión, ¿no? Y todo el servicio que te da. Ahora, pero ¿eso qué significa? Que tú crees que, porque no solamente hay este tema, ¿no es cierto? Hay el tema, por ejemplo, de la basura. Tuvimos primero el escándalo de Comunicore, que lamentablemente, y me imagino que es una decisión que se podría corregir, es decir, que nada. O sea, nos robaron por lo menos 20, 21 millones de soles, no pasó nada, ¿no es cierto? Y ahora tenemos el problema de la prórroga del contrato, ¿no es cierto?, de la vigencia del contrato del recojo de basura con Innova Ambiental, que está significando que los camiones que deberían ser de la municipalidad desde el año 2015, ¿no es cierto?, y que son camiones que tienen más de 10 años de promedio, estamos pagando por ese servicio, la municipalidad está pagando como si fueran del proveedor y como si fueran nuevos. Y tampoco pasa nada. Entonces, la conclusión es que ahí hay algo sospechoso, ¿no es cierto? Pero 1 más 1, ¿cuánto te da? Sí, pues. 2, ¿no es cierto? Sí. O sea, no hay que ser matemático. Ahora, pero tú vas a levantar la alfombra. Por supuesto, Nicolás. Yo siempre me he distinguido por eso. O sea, yo no soy una persona que está en la vida pública, en la vida política, para tener algún beneficio personal o subalterno. Yo estoy porque quiero servir. Toda mi vida lo he hecho, desde que entré por primera vez al ámbito público. Duermo tranquilo y quiero seguir durmiendo tranquilo. A mí me ha dado mucha gratitud todo este tiempo. Yo ayer conversaba con mi esposa y le decía, a diferencia de algunos políticos que dicen, oh, la vida se me arruinó, esto es un desastre, yo digo, me voy satisfecho de lo que hemos hecho en Miraflores.
Y me voy con la expectativa, además, ahora de ser alcalde de Lima para poder servir a los ciudadanos. Y para hacer eso, tú tienes que levantar la alfombra, destapar las cosas, hacer que nadie de los que han caído en situaciones indebidas, digamos, los que han metido la mano, ¿no? Nadie puede quedar impune si es que hay esas cosas. Pero hay que hacerlas con inteligencia, porque yo he escuchado a un candidato que dice: en el primer día voy a levantar los peajes. Al día siguiente del primer día, o sea, al segundo día, vas a tener un arbitraje en el CIADI que le va a costar más plata a la municipalidad. Hay que buscar los mecanismos reales para poder cortar esas cosas en tanto hubiese un acto de corrupción, porque hay que ser inteligentes y no hacer que esto sea como un boomerang, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que no se han terminado, como por ejemplo también la vía del Metropolitano, 12 kilómetros hasta Caraballo, esto termina abruptamente en Independencia. Entonces, ¿por qué no se terminaron esos 12 kilómetros? El otro día escuchaba una explicación, que la financiación, cosas por el estilo. Pero eso es un pecado porque el ciudadano que se tiene que trasladar de un sitio a otro no lo puede hacer porque alguien de la municipalidad no hizo bien su trabajo. Y también lo escuchaba al hijo de Castañeda el otro día, casi como si fuese el Santo Padre, hablando de que nosotros vamos a continuar con las obras, bla, bla, bla. Y la verdad que no es el Santo Padre, ni él ni su padre, ¿no? Eso es muy claro. Ahora, una cosa final, Jorge. O sea, finalmente esto, yo te decía hace un rato que más o menos está claro lo que hay que hacer en la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Ha habido muchos especialistas que se han dedicado a los diferentes temas: transporte, seguridad, tráfico, ¿no es cierto? El tema ambiental, el tema de la basura, incluso el desarrollo urbano, políticas de desarrollo urbano de largo plazo. El problema es quién lo va a hacer, y eso depende de las personas. ¿Quién es Jorge Muñoz? O sea, ya sabemos, ha sido alcalde, ¿no es cierto?, de Miraflores 2 periodos. ¿Quién es? ¿De dónde salió? Jorge Muñoz es un ejecutor y es un hombre honesto. Y esos son los dos pies que necesitas para manejar una ciudad como es Lima. Pero obviamente no solo, sino tienes que tener un equipo, tienes que tener gente que te acompañe, un plan de gobierno. Imagínate, si tú te subes a un avión sin plan de vuelo, el avión probablemente se estrella. Nosotros tenemos un plan de vuelo muy claro. Y entonces hay que ir con ese plan de gobierno y hacer. Y obviamente también, y lo quiero decir a las personas que nos están siguiendo, no todo lo va a poder ejecutar Jorge Muñoz, pero va a dejar sembradas cosas a futuro. Acuérdate que te he hablado de nuestro plan de gobierno para los próximos años, con una visión, un umbral de llegar al 2050. Esa es la idea. Y lo que yo quisiera, y voy a proponerlo, es que haya una continuidad. Te ponía el ejemplo de Medellín. En Medellín, me decía el alcalde Gutiérrez, el gran éxito de Medellín es que no nos preocupamos quién fue el anterior, sino en qué política nos dejó para nosotros continuarla y hacer que Medellín crezca. Así tenemos que hacer con Lima. Acá, ¿sabes lo que está pasando con Lima? El otro día lo escuchaba un candidato que decía: los colores del transporte. ¿Cómo que los colores del transporte? Claro, porque, por ejemplo, decía él, muy ufano, el tren eléctrico tiene el color del APRA. El Metropolitano tiene el color de Castañeda. La reforma del transporte tiene el color de Susana. Entonces no podemos pensar así. Tenemos nosotros que pensar en el ciudadano. Si no hacemos algo eficiente, ¿quién es el que sufre? El ciudadano. ¿Qué importa el partido? ¿Qué importa la persona? Es el ciudadano el que tiene que tener esta calidad de vida, que se las han robado. Eso es tan grave como el robo del dinero. Y mucho más grave es si es robo de dinero y robo de calidad de vida a los ciudadanos. Y sobre todo hay un tema que es muy importante y que a mí me aflige muchísimo, Nicolás, cuando caminamos por los distintos sitios de Lima, encontrar a gente con una indigencia impresionante. Y no estoy hablando de zonas muy lejanas, ¿eh? A pocos kilómetros de acá. Gente que no tiene agua, no tiene luz, no tiene desagüe. Viven en condiciones infrahumanas en pleno siglo XXI. Eso no es justo. Entonces alguien me podrá decir: oye, pero el agua no depende de ti. Es cierto, no depende de mí, pero voy a ser un promotor, me voy a sentar con la gente de Sedapal, con los ministerios, para poder propiciar estas cosas. Vas a ocupar ese asiento de Sedapal que nunca se ocupe y que le pertenece a la municipalidad, ¿no? Es que te tienes que fajar, uno tiene que romperse el alma por la gente.
Si no, mejor apagamos las luces y todos nos vamos, pues, ¿no? He escuchado mucha gente que dice, ¿qué haces metido en estas cosas? Mi propia familia me lo reclama, me dicen, regresa a tus actividades privadas, ya se acabó, ya serviste. Yo me siento satisfecho por lo que he hecho, pero todavía siento que me falta hacer más cosas por mi país y quiero hacerlas. Y si Dios lo permite, eso va a suceder. Pago por ver, como dicen los que apuestan, ¿no? Es decir, tener un alcalde que los ciudadanos sintamos se está comprando nuestros pleitos. Yo me estoy comprando tus ¿no? pleitos. Yo me estoy comprando tus pleitos y de las personas que nos están Bueno, siguiendo. tienes, ¿cuánto? 10 días para convencer a la gente de eso. Estamos en eso, Nicolás. Mucha Por eso suerte. yo agradezco esta entrevista. Mucha suerte. Gracias. Jorge Muñoz, candidato a Acción Popular a la Municipalidad de Lima.